Hola amigos, entramos hoy en el 12º domingo durante el año. Las lecturas del día de hoy nos sitúan ante dos realidades que son muy importantes reconocer en su sentido espiritual para poder hacer un auténtico camino como discípulos del Señor y misioneros de esperanza. En primer lugar, nos detendremos ante dos expresiones que aparecen en la primera lectura tomada de Job, capítulo 38, versículo 1, y que dice: Dios habló a Job desde la tempestad. Y en el Evangelio de Marcos 4:37 se dice: entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca. La tempestad y el fuerte vendaval respectivamente se traducen en sentido espiritual como tempestad. Es la confusión, la inseguridad y la indecisión que padece el hombre, motivadas por diversas circunstancias, pero que sobre todo azota el cielo y el mar de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Y el fuerte vendaval, que en su sentido negativo, como aquí aparece, podemos traducirlo como fuertes ataques y amenazas que el demonio desata sobre el que ha emprendido un camino espiritual. Y que, como en el caso de la tempestad, también el hombre lo percibe con su mente, aunque la misma surge como una enfermedad en su interior. Podríamos añadir que en otros textos bíblicos también se habla de la tormenta y que tiene un sentido similar a los presentados anteriormente. O que podríamos añadir como la tormenta son ataques del enemigo o la opresión de los malvados que hieren al justo. Aclarado esto, podríamos preguntarnos: ¿por qué surge esto? ¿Cómo surgen las tempestades? ¿Qué producen el hombre? ¿Por qué Dios permite estas tempestades que tanto daño nos causan? Y tantas otras preguntas. Surge en primer lugar de la misma naturaleza humana, que busca, que se aventura por caminos desconocidos, que se distrae de su destino y que se olvida de su verdadero llamado. Pongamos un ejemplo sencillo para esto que hemos dicho. Es el clásico cuento de Caperucita Roja. Revestido el hombre de su dignidad de hijo de Dios, en la caperuza roja, se aventura por el camino más largo de sus propias búsquedas. Se distrae de su verdadera misión y, cuando menos lo piensa, ya se encuentra en un diálogo infecundo con el enemigo, el diablo, o el lobo, como dice el cuento. Y el resto se desprende fácilmente. Surge el miedo, como en el caso de los apóstoles en el Evangelio de hoy, miedo tenían en la barca. El sentir que Dios, que está con ellos, es incapaz de dar una solución. Es dejar que los gritos de sus pensamientos y el furor de sus razonamientos limitados hallen una salvación que sea válida. Y Dios, podríamos preguntarnos, ¿por qué no se manifestó antes? ¿O por qué, como dice el texto, estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal? No es una ausencia de Dios, no, sino que es Jesús que está en la misma barca, en la popa, es decir, desde el interior, alentando, pero aparentemente dormido para los discípulos, hasta que sean capaces de darse vuelta hacia el Señor, reconocer su presencia y llamarlo con una fuerte voz que sale de lo profundo de la fe. No es una despreocupación de Dios, ni un desentendimiento de las necesidades de sus hijos,
sino que por el contrario, es un tiempo de enseñanza, es un tiempo de maduración, de aquellos que están llamados a ser los sembradores del reino. ¿Y qué deben aprender los discípulos en la barca? Que la confianza en Dios es lo único que sostiene y salva. Segundo, que mis fuerzas y recursos no alcanzarán nunca para salir ilesos de mis tormentas. Tercero, que no hay una auténtica salvación sin mirar y esperar en el Señor. Y como planteábamos al inicio, que habían dos realidades que nos mostraban las lecturas de este día, diremos ahora la segunda, que apuntan directamente a mi vida, si yo busco ser sembrador de esperanza. Hoy, en este tiempo, ¿cómo mirar mis tormentas? ¿Cómo actúa Dios dentro de mi barca? ¿Por dónde o hacia dónde seguir? Primero, debo reconocer que hoy el Señor está realizando en mí un proceso continuo de capacitación y que está siempre a mi lado. Lo segundo, reconocer que hoy somos los nuevos discípulos y que hoy es el tiempo de actuar. Tercero, que ya es el tiempo de sembrar justicia, verdad, libertad, amor y paz. Buena semana, amigos.